¿Qué tal amigos? Un video más para el canal y vamos a hablar sobre cómo nos fue, qué nos pareció, qué percepción nos dejó el Andes. Les vamos a dar unas recomendaciones de qué llevar y qué no llevar. De pronto si es que alguien dice voy a llevar por si acaso y puede estorbar. Hola amigos, muchas gracias por la invitación, Pato, un gusto de estar aquí con ustedes. Vamos a hablarles del el antes, o sea, la revisión de la moto y la entrega de kits. Dale, Pato. Bueno, en la parte previa ya desde ese punto tenemos algunos temas que podemos recomendar en función de lo que nos pasó a nosotros también, ¿no? Como ustedes saben, y ya lo mencionó Pato, fue nuestro primer Andes y por ende pues pasamos por algunas cosas por primera vez, así que en ese sentido queremos compartirles a ustedes también, de tal manera que eso pues les sirva en el caso de que también se animen a en algún momento participar de este reto que es el Andes Rider Challenge. En ese sentido, pues comentarles de que la primera recomendación es, si ustedes van a participar de este reto con un grupo de amigos, o ya sea entre 2, 3 motos, la recomendación es que se inscriban casi al mismo tiempo. ¿Esto qué les va a ayudar? Lo que les va a ayudar es que el número con el que van a salir va a ser muy similar y recuerden que el momento de la arrancada del reto se arranca por el número de participante. Es decir, por ejemplo, en nuestro caso, yo tuve el número 501 y Pato tuvo el 547. A mí me tocó esperar durante más o menos unos 30-35 minutos la salida de él para poder hacer la ruta juntos. Entonces aquí la recomendación es que al inscribirse iguales, salir en un número similar y obviamente en la misma ruta, estamos hablando del mismo kilometraje que se inscriban, podrían ustedes salir juntos y no perder ese tiempo. Esa es la primera recomendación. Y la segunda recomendación en ese tema es que traten de inscribirse pronto. ¿Esto por qué? Porque el momento que se inscriben muy tarde, lo que sucede es que también les dan un número lejano. Estamos hablando de que si arrancan las inscripciones con un número 400, solo por poner el ejemplo, se inscriben y les dan el número 500. Es decir, que tienen que esperar la salida de 100 participantes para poder salir ustedes. Entonces la recomendación, inscribirse pronto e inscribirse casi al mismo tiempo con todo su grupo. Sí, realmente fue un poco desesperante el tener que esperar el uno al otro. Yo en algún momento le decía, ándate nomás. Pero realmente, si fueran unos 3 minutos, tal vez, como para que se me adelante, pero sí me esperó bastante. Entonces, nunca nos hubiéramos encontrado. Y lo peor de todo es que si es que él se adelantaba, yo en algún rato me perdía, porque no llevé mi celular no se conectaba y no tenía dónde poner el mapa, el GPS. Entonces, sí hubiera sido un buen problema para mí, porque dependía mucho de él. Entonces, en este caso me falló la tecnología y eso hay también que tomar en cuenta antes de salir. Eso por un lado, ya vamos a entrar más en detalle de ese tema. Otro tema que estábamos analizando es el ir temprano para no hacer tanta la fila. Entonces en nuestro caso nos fuimos temprano, llegamos creo que a las... ¿qué hora será? Sí, esto para lo que es la revisión técnica, ¿no? La revisión técnica se hizo el día antes, el día sábado, arrancó a las 10 de la mañana, arrancó minutos más, minutos menos, no fue mucho la demora. Nosotros estuvimos más o menos con unos 20 minutos de anticipación, recién se estaban organizando. Estaba bien, no había mucho inconveniente. Nosotros estuvimos en segundo y tercer lugar para la revisión técnica. Esto nos permitió desocuparnos temprano. Ahora, sus pros y sus contras, ¿no? Por un lado, nos revisaron súper rápido, no tuvimos que esperar mucho. Es más, cuando nosotros terminamos la revisión, había una fila larguísima ya de motos para la revisión y seguramente ellos se demoraron mucho más. Eso como punto positivo. Como punto negativo, por ejemplo, nos habían mencionado de que en la revisión técnica, si por ahí se requería algún tipo de asistencia, por ejemplo, un engrasado de cadena, revisión de neumáticos, etcétera, se lo podía realizar en ese momento, pues al menos a los primeros que estuvimos ahí no se pudo dar porque todavía estaban organizándose en las carpas de esta asistencia. Muy probablemente a los otros pilotos sí pudieron pasar en el caso que lo requieran por las carpas, pero al menos nosotros no pudimos hacer uso de ese servicio. Algo que me comentaban en el video anterior es que si por ejemplo, no ese rato que tú llegaste hay algún desperfecto en la moto,
y ellos se dan cuenta, tienes la oportunidad de luego volver a pasar la revisión. Eso no está, yo no lo tenía claro, no sé si es que tú sabías algo de eso, porque si por ejemplo llegaste un poco tarde y a minutos, no sé, a una hora de que cierren ya la revisión y tú tenías que ir a arreglar algún tema de la moto para poder participar, realmente no sé si es que podíamos hacerlo luego. Seguramente si hacíamos la consulta debe haber apertura para ese tipo de cosas. En nuestro caso no lo requerimos porque las motos estaban bien, entonces, bueno, al menos de nuestro lado no tuvimos problema con ese punto. Sí, y más que nada yo también creería que sí hay esa apertura porque las personas que organizaron realmente súper atentas, por poco y personalizaban el servicio a cada uno de los pilotos porque sí se acercaban a saludarte al menos. Y desearte lo mejor, entonces yo creo que sí hay esa apertura también. En tema de organización, la verdad es que hay muy pocos puntos que en contra realmente de lo que hicieron, porque tienen ya mucha experiencia en lo que es la organización, es muy detallado el trabajo que hacen y muy personalizado, como dice Pato, por ejemplo, miren, aquí pueden ver las cartillas, ya vienen con el nombre de cada uno de los pilotos, viene con la hora en la que tienen que ir sellando en cada uno de los puntos de control, y esto es personalizado y se los decimos porque mis horarios eran diferentes, porque como les comentamos yo tenía que haber salido antes, sin embargo para cada uno de los pilotos está detallada esa información y sabe en qué momento o hasta qué momento tiene que ir sellando sus puntos. En todo caso, en ese punto a resaltar en la organización y gracias por todo el apoyo que nos dieron ahí también. Sí, y acuérdate que luego de la revisión nos entregaron el kit, una maletita con el jersey, con, ¿qué más era? El buff, y lo mejor de todo es que nos daban un dry bag. Y ahí se nota la organización porque el dry bag no nos entregaron y en un momento del briefing el organizador se acercó al micrófono y aclaró ese tema. Hola, buenas noches. Un detalle que me estaba olvidando, los drivers que todos los distritos les vamos a entregar sufrieron un retraso por el tema del huracán. Luego la semana pasada se detuvieron los buques y no llegaron hoy. El día viernes de la próxima semana, más tardar el lunes, yo voy a estar gestionando la logística para hacerles llegar. Muy probablemente a la gente de Quito, por ejemplo, les llegará al almacén, algún almacén cercano a Segemoto, en algún local, y así haremos para que sea lo más rápido posible, y a nosotros que nos va a costar este error nos cuesta lo menos posible, así que estén pendientes porque se va a hacer llegar a sus manos. Para que vean que están pendientes de eso, no es de las personas que ya no entregué y ya ni modo. O sea, es súper responsable el tema. Ya van 6 años, tengo entendido 6 años, 6 Andes que ya van haciendo, entonces cada vez van aprendiendo más, obviamente. No todo es perfecto. Entendemos que tuvieron algún problema con la llegada de lo que son los drybacks. Me supongo que también por el número de pilotos que participamos, entonces bueno, sin embargo ellos están al tanto de eso, seguramente es un punto que ya lo cerrarán en los próximos días.